Said, bienvenido, viejo. Gracias. Oye, tú tienes que estar cansado. Tú aterrizaste a las 2 de la tarde y arrancaste directo para acá. Sí. ¿Esa vaina tropea? ¿De dónde viniste? O sea, el vuelo, ¿de dónde vino? El vuelo de Boston. De Boston viene. ¿Boston para acá son qué? ¿Como 5 horas? Son como 4 horas más bien. Vamos, similar a Nueva York. Sí. Ujú. Nítido. Sí. Y cuéntame, ¿qué te traes por aquí esta vez? Porque tú estás pasando poco tiempo aquí, ¿verdad? Estoy pasando poco tiempo, todavía ando mucho, especialmente en los últimos meses. ¿Y qué me trae por aquí? Bueno, tengo un interés de compartir avances que han habido con respecto a la inteligencia artificial, no solamente en general, pero también en la región, en Latinoamérica. Tú y yo grabamos contexto para quienes no habían escuchado antes a Said. Said y yo hicimos un episodio de diciembre de 2023, en donde hablamos muchísimo sobre la inteligencia artificial, pero también sobre cuál es la trayectoria de Said desde el punto de vista de educación. Así que sería bueno que, evidentemente, no quiten este episodio, ustedes lo terminan, pero esa conversación vale la pena también escucharla. De todas maneras, Said, para poner un poquito más en contexto a quienes no conocen, porque yo arranqué contigo como que donde nos quedamos, Sí. pero ese overview de cuál es tu background desde el punto de vista académico, pero también desde el punto de vista laboral. Sí, bueno, yo en primer lugar soy dominicano, nacido y criado aquí en Santo Domingo, y yo me mudé a Estados Unidos porque tengo interés en convertirme en filósofo. A los 16 años terminé el bachillerato para conseguir una beca, fui a la universidad, me fue muy bien, fui a Rutgers University e hice filosofía, psicología y ciencia cognitiva. Fui directamente al doctorado en MIT, que fue filosofía. Luego fui directamente a un postdoctorado de 2 años en Harvard, también filosofía, pero en esta ocasión la intersección entre filosofía, ética aplicada y políticas públicas. Y luego me reclutaron de un fondo de inversión libre, un hedge fund, que en ese entonces tenía, creo que eran en activos, $2,000 millones de dólares en activos. También fue en Boston, Wise Asset Management, donde trabajé unos cuantos años antes de independizarme y decidir que el futuro era la inteligencia artificial y a eso que yo me quería dedicar. Tú tienes una dualidad muy interesante porque precisamente esos son como los puntos que chocan hoy en día con el AI. Choca la parte como de esa filosofía o sea, del pasado, de donde venimos, desde el punto de vista de política pública, de cuál es el propósito de los seres humanos en las actividades que ellos realizan. Y AI vino como de una manera muy repentina y muy acelerada a destruir la cosa como la conocemos. Y vamos por un camino que nadie sabe qué tan rápido va a ser ni lo que eso va a generar. Es un asunto fascinante y yo creo que tú, por tu background, tú puedes ver las cosas de ambas perspectivas, de la parte humana, de la parte filosófica, de la parte ética, pero también de la parte nerda de por aquí la vaina. Sí, y de hecho la disrupción que hay es sorprendente. Es una disrupción similar a la que se vio, digamos, con respecto a los hoteles versus Airbnb, pero en vez de ser algo extremadamente específico en un sector, en una industria específica, sobre solamente una faceta de la vida humana, el hospedaje, cuando tú estás en una ciudad donde no tienes con quién quedarte, es algo que impacta todo aspecto de la vida. Entonces eso multiplicado por cuánta esfera de actividad haya en la vida humana. Entonces puede ser en el aprendizaje, puede ser en el contexto laboral, puede ser en tu vehículo, si es un carro autónomo que te está llevando a tu destino. Entonces, en todo aspecto de la sociedad, tú vas a ver ese tipo de impacto disruptivo. Entonces, algo que no es simplemente disruptivo, pero disruptivo de manera universal en todo aspecto de la sociedad. Y de hecho, estoy de acuerdo que mi entrenamiento y mi formación en filosofía ha sido muy útil porque la filosofía te enseña a ti a descomponer los problemas en problemas más pequeños,
a pensar de una manera analítica, extremadamente clara, y a elaborar los argumentos que son los que te dicen a ti que tú debes de pensar sobre el futuro y que tú debes de pensar sobre cualquier ámbito donde hay algún tipo de desconocimiento. Said, ¿qué es lo nuevo? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, yo creo que la última vez que hablamos fue en diciembre del 2023. Ujú. Y desde ese entonces mucho ha pasado. Eh, para resumirte rápidamente, yo diría que hay tres puntos nodales en ese tiempo. El primero es el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial que utilizan lo que se llama eh, el tiempo de inferencia escalable. O sea, actualmente si tú abras ChatGPT y hay un modelo que se llama O3, ese modelo es un modelo donde tú le haces una pregunta, se toma un tiempo para pensar la respuesta y luego es que te arroja el resultado. Ese tiempo que se toma para pensar es el tiempo de inferencia. Y actualmente los modelos nuevos que están haciendo le están dando más cómputo al proceso de la inferencia cuando tú le hablas a una inteligencia artificial para que pueda desarrollar y elaborar una mucho mejor respuesta. ¿Y qué ha pasado con eso? Que la inteligencia del modelo se ha disparado. Entonces, esto ha sido una manera de incrementar las capacidades de los modelos de una manera que no se esperaba y que ha sido bastante contundente. Entonces, puede hacer mucho más que hace un año y medio de inteligencia artificial gracias a ese desarrollo. Ese es uno de tres, pero si tienes alguna pregunta. No, te va a decir que la adopción de ChatGPT en los últimos 18 meses tiene que ser exponencial. Porque yo recuerdo cuando yo me senté a hablar contigo, ya yo de manera muy superficial había tocado ChatGPT, pero de allá para acá, o sea, ya ChatGPT es como mi segundo cerebro en Sí. muchas de las cosas que yo hago. Claro. Y para ponerte en contexto ¿verdad? De la dimensión de lo que yo te estoy diciendo, ya yo enseñé a mi papá a usar ChatGPT. Mi papá trabaja ya utilizando ChatGPT. Sí. Por eso te digo que la adopción ha sido sádica. Porque fíjate como ya 2 generaciones Ujú. la están utilizando en un proceso de 18 meses. Sí. No, de hecho, En cifra me imagino que se tiene que ver bien marcado. bueno, ha sido interesante porque no ha sido una curva exponencial tradicional, porque inicialmente en los primeros 5 días obtuvo sus primeros 5 millones de usuarios. Entonces eso fue rapidísimo, eso fue el crecimiento más rápido en adopción de una aplicación en la historia de todas las aplicaciones cuando eso ocurrió. Entonces en 5 días 1 millón de usuarios. Y luego para finales de, creo que fue de 60 días, ya había llegado a las decenas de millones. Eventualmente llegó a un punto donde tenía 300 millones de usuarios diarios. Pero como se quedó estancado ahí varios meses. Entonces, ¿qué hizo OpenAI? Bueno, los creadores de ChatGPT. Ellos decidieron hacer más fácil el uso de la aplicación. No hay que crear una cuenta. Se puede también hablar directamente con la IA en vez de escribirle. Se están tratando de eliminar esas barreras para su uso y gracias a eso actualmente ya tienen 1 millón, 1.000 millones de usuarios diarios. La última vez que chequeé que fue hace unas cuantas semanas. Entonces ha avanzado muchísimo, pero es muy importante tener en cuenta que la productividad depende no solamente de la tecnología que tiene el ser humano, pero también del uso que le da el ser humano a la tecnología. Y de hecho, los seres humanos son el cuello de botella más grande para la productividad. Y esa es la realidad. Nosotros podemos tener una inteligencia artificial, una serie de tecnologías increíblemente innovadoras, pero si no se usan de la manera adecuada, no se le va a sacar ese provecho. Y Claro. el uso depende de las decisiones de las personas. Por eso es que la política, como tú comentabas anteriormente, y la política pública es un elemento muy importante para poderle sacar el provecho debido y adecuado a la tecnología, porque todo depende no simplemente de la tecnología, pero también de la política. Y con esas dos partes que uno puede escribir el futuro. Ninguna por sí sola va a poder tener un cambio. ¿Qué es lo nuevo en la región? ¿Cuáles son las cosas que se están cocinando? Bueno, en la región ha habido una adopción acelerada últimamente. Nada que se sale, no es fuera de serie con respecto a otras regiones, pero por ejemplo, el mes pasado yo estaba en el Web Summit Rio, que es una conferencia internacional donde
todas las compañías principales de tecnología se encuentran y también se encuentran con el ecosistema local de ese país. En este caso fue Río de Janeiro, en Brasil, y para mí fue bastante sorprendente ver todas las distintas aplicaciones que se han desarrollado para problemas que normalmente se encuentran en la región. Entonces, el desarrollo de soluciones utilizando inteligencia artificial para problemas que solamente se encuentran localmente es algo que se ha disparado muchísimo, y yo diría que dentro de los líderes de América Latina está Brasil definitivamente, Colombia, y yo espero que en los próximos 18 meses veamos algo similar en República Dominicana. Que tú has participado en diferentes propuestas por parte del Estado, ¿verdad? Yo he participado, yo estoy colaborando con legisladores actualmente en la redacción de un proyecto de ley. Y actualmente tengo otro tipo de participaciones que aún están en proceso, y sería muy temprano para hablar sobre eso en público, pero veo que hay un movimiento de parte del gobierno bastante favorable, que creo que nos va a encaminar en el camino correcto. Con el AI se ha venido hablando mucho últimamente de lo que es el trabajo creativo y de cómo la parte creativa no tan solo podría ser desplazada en muchos sentidos, sino que afecta lo que es la autoría, o sea, los copyrights Sí. de muchos artistas. Vimos hace pocas semanas el fenómeno de Estudio Ghibli, Ujú. cómo se hizo tendencia que todo el mundo, incluyéndome, quisiera coger una foto y pedirle a ChatGPT, pónmela en este estilo. Y de una vez salieron muchas personas del área creativa como a verbalizar que realmente eso atentaba contra lo que es la propiedad intelectual de muchos creativos y las consecuencias que eso podría tener. Sí. ¿Cómo tú te sientes con eso? Cuando tú ves ese tipo de tendencia y cuando tú escuchas la dos caras de la moneda. Sí, bueno, en ese caso es interesante por varias razones. Para comenzar, los mismos fundadores del estudio Ghibli eh, se encuentran el hecho de arte generado por máquinas como que algo contradictorio, algo que es completamente abnormal o inhumano. Es algo que o sea, tienen una reacción visceral contra ese tipo de avance. Entonces, desde ese ángulo me parece interesante que precisamente a ellos fueron, la tendencia se dio con los que más odiaban ese uso de la tecnología. Y eso me da a mí a entender, y creo que a lo demás, que la verdad, uno no puede pelear contra el progreso. Y yo creo que más bien uno lo que tiene que hacer es adaptarse Adaptar. y aprovechar, no pelear contra el avance de la humanidad. Entonces, esa es mi perspectiva. Mi perspectiva es que debemos de quitarle, por ejemplo, en Japón decidieron que todo el contenido disponible públicamente, aunque tenga derechos de autor, se puede utilizar para el entrenamiento de un modelo sin problema alguno. Que ese tipo de uso de ese contenido protegido no está protegido contra ese tipo de uso, más bien. Y eso fue algo que dijeron nacionalmente. Mira, en el territorio de Japón, tú puedes utilizar cualquier contenido, aunque tenga derecho de autor, para entrenar un modelo de IA sin problema. Yo estoy de acuerdo con esa perspectiva, porque es una manera de ayudar al desarrollo de la tecnología localmente, que va a ser algo que va a ayudar al desarrollo del uso de esa tecnología y del ecosistema de ella en ese país. Y yo creo que esos beneficios superan por mucho el beneficio individual de los creadores en este caso. ¿Por qué también? Porque ese contenido no es que se va a reproducir de manera ilimitada gracias al uso de esa data para entrenar el modelo, sino que el modelo va a absorber algo de la sabiduría, de la habilidad, del conocimiento del artista, y después va a emplear eso en otros escenarios según lo que le dice el usuario. Entonces, para mí es un contexto muy distinto de creación, y simplemente el modelo en este caso sirve como una herramienta adicional. Una herramienta adicional que depende del trabajo de los anteriores, pero eso es cierto de todo tipo de herramientas. Toda herramienta con la cual tú te encuentras requiere toda una historia, una trayectoria de innovación en base a la cual se pudo desarrollar. Y esto es cierto en este caso también, simplemente que a lo contrario, que lo que es diferente en este caso es que es una escala enorme.
te cubre todo el contenido del Internet. Pero simplemente la escala la diferencia, no la naturaleza. Ahora que tú lo pones de esa manera, sí. Yo creo que lo que lo hace tan alarmante es la escala. Es la escala, porque realmente cada innovación es producto como de ese efecto compuesto de una sobre la otra, que se va solapando una cosa sobre la otra, para que ahora damos un salto cuántico. Sí. La tertulia llega a ustedes gracias a Domex. Y a mí me encanta cuando una marca apoya este espacio, y yo era usuario de la marca mucho antes, porque eso guarda coherencia. Yo soy un usuario de Domex, porque al igual que todo el que es usuario de Domex, valora su tiempo. A mí me encanta el hecho de que yo tengo la membresía Black, y cuando llega algo, se cobra solo y me lo mandan a mi casa. Y antes de que yo la tuviera, era algo tan sencillo como entrar, pagar la aplicación y recibirla en mi hogar. Es decir, yo no me tengo que mover a ningún lado. ¿Ustedes si quieren facilitar la vida? Pues utilicen Domex también. Y realmente, así como pudiera ser una desventaja en términos de propiedad intelectual, al mismo tiempo, la ventaja que te da en términos de creación cuando tú haces cosas artísticas es una vaina, viejo, impresionante. O sea, en mi área, para lo que yo hago, sí, yo he ganado mucha eficiencia en muchas de las cosas que yo hago. Yo siento que yo tengo un segundo cerebro con un IQ muy superior al mío, que no se cansa. Entonces, me da mucha productividad, me da mucha eficiencia. Pero mi trabajo no es tan artístico. Yo lo comparo con lo que hace mi esposa, que es diseñadora de interiores, y las vainas que ella hace, o sea, me vuelan la cabeza. O sea, un ejemplo pendejo. Mm. Ella hizo un sketch de una lámpara. Ella la diseñó. Una lámpara que ella no ha visto nunca. No existe la lámpara. Y ella hizo el sketch de la forma que debe tener, la materialidad, cómo ella se imagina cada una de esas cosas. Y ella tenía ese sketch guardado como hace 4 años. Y yo solo se le prendió el bombillo. Ven acá, pero déjame decirle a ChatGPT, pedirle a ChatGPT que me la haga realidad, que me la haga una imagen. Viejo, lo hizo tal cual ella lo imaginó en su cabeza. Sí. Y ya estamos haciendo diligencia para fabricar la lámpara, Sí. viendo con diferentes proveedores. Y eso lo hizo ChatGPT en qué tiempo. Exacto. Entonces, así mismo ella cada rato agarra, hace un sketch a mano, le pide a ChatGPT que le haga render. Y en términos de creación, en términos de velocidad, o sea, es una vaina enorme. Sí, no, totalmente, es algo extraordinario. Lo rápido que puede desarrollar ideas nuevas, mucho más rápido que el ser humano. También la rapidez con la cual puede combinar ideas viejas. Tú le dices que te escriba un merengue al ritmo de Shakespeare y te crea algo que parece bastante plausible, que mucho mejor que el intento que tú hubiese hecho, por ejemplo. Entonces, sin lugar a dudas, es algo que potencia la creatividad humana de una manera que hace unos años hubiese sido inimaginable. Ahora, ¿cómo tú recomiendas que la gente aprenda a utilizar el AI, a promptear? Porque muchas de las cosas que yo sé del AI son producto de que mi propia curiosidad me ha hecho consumir diferentes contenidos en donde yo veo que están recomendando y también qué contenido se viene haciendo, como las diferentes innovaciones. Y te hago la pregunta porque en estos días tuve el reto de, bueno, mi papá quería usar ChatGPT a trabajar. Sí. Y yo me senté con mi viejo y él me vio utilizándolo, yo le fui dando algunos feedback. Yo mismo le hice una curaduría en YouTube de, mira papi, él ve mucho YouTube, le dije, mira, tírate estos videos. Y él lo cogió rápido, ya él vuela utilizando ChatGPT. Sí. Pero yo recuerdo que una de las cosas que él me dijo es, búscame un curso, yo quiero hacer un curso. Y yo no tenía claridad de cuál era el curso correcto o si hay un curso correcto en una tecnología que se mueve tan rápido. Entonces, para la gente que está en pañales, que nunca ha usado AI, ¿cuál para ti es como el método? Bueno, mira, de hecho, el método inicial, y esto es lo que quiero que todo el mundo que vea esta sesión, digamos, esta conversación haga, es simplemente que se ponga en ChatGPT, se ponga en Gemini,
se ponga en Anthropic, Claude, se ponga en XAI o Grok, y simplemente le haga preguntas, le hable como si fuese otra persona. Y de esa manera explore lo que puede hacer. Si tú tienes un problema, una pregunta, algo que tú quieres, para lo que tú quieres una respuesta, hazle la pregunta. No asuma que no te la puedes responder. Y tú vas a ver lo rápido que tú te sorprendes. Entonces, yo comenzaría por ahí. Con respecto a algo más estructurado, que eso es algo que mucha gente necesita, y de hecho hay ciertas empresas con las cuales estoy trabajando, ese tema específicamente, capacitación y cosas así. Actualmente yo estoy desarrollando un curso que voy a publicar, y yo los invito a los que estén viendo esto a que se anoten a la lista de espera. ¿Dónde está esa lista de espera? O sea, Yo ¿quién se te quiera? paso el enlace. La lista de espera es un formulario donde yo le hago preguntas a las personas que están interesadas en el curso, y básicamente tan pronto yo llegue a 150 personas anotadas, yo me pongo a hacer el curso. Mortal. Pues compárteme el link Sí, para dejarlo ahí en los datos claro que sí. del episodio. Y cuenta con eso. Aunque hay muchas plataformas, o sea, tú acabas de mencionar como 6. Sí. ¿Tú recomiendas que tengamos, o sea, que le dediquemos tiempo a cada una? Porque como que ya yo me he casado con ChatGPT, Ujú. me siento muy familiarizado, Sí, me ayuda bastante el hecho de que ya me conoce muy bien por el tema de la memoria, Sí. y es como que mucho más sencillo. Sin embargo, ¿tú crees que me estoy perdiendo de cosas importantes si no estoy pasando tiempo punchando las otras? claro que sí. Mira, todos los modelos tienen capacidades distintas. Cuando primero se entrena un modelo, como un modelo de lenguaje a gran escala o un modelo multimodal, se usa data de texto, data de imágenes, video, etcétera. Y se usa un algoritmo para entrenar el modelo, que en el proceso se va evaluando el desempeño del modelo. Entonces, lo que pasa es que cada modelo, dependiendo de la data que se utilizó, de la metodología empleada, tiene capacidades distintas. Entonces, ChatGPT y los modelos que están dentro de ChatGPT, que son 4O o 3 y una variedad de otros modelos, tienen sus capacidades, y para ciertas cosas son muy buenos. Pero hay otros modelos que lo superan en otras tareas. Entonces, por ejemplo, Google Gemini, que es el modelo de Google, el 2.5, es muy bueno haciendo resúmenes de textos muy, muy grandes. Si tú tienes un libro de 400 páginas y tú estás interesado en algo que te dé un resumen detallado, el mejor modelo para eso es el de Google Gemini 2.5, porque tiene una ventana de contexto extremadamente amplia. Entonces, ese sería un ejemplo de una diferencia. Y también te mencioné Anthropic Claude, que ahora mismo es el 3.7, el más avanzado. Y Anthropic es una empresa, un startup que nació de una pequeña, digamos, un pequeño grupo de empleados de OpenAI que se fueron a armar su propio negocio. Y los modelos de ahí son igual de buenos, y de hecho, con el tema de la redacción y la escritura, son mejores. Entonces, si tú quieres algún modelo que te ayude a ti a escribir algo, porque eso es lo que tiene más relevancia para ti, yo te recomiendo a Claude 3.7, Claude Sonnet 3.7. Pues esa yo no la conocía. Y es interesantísimo. De las 5 empresas más importantes del mundo, incluimos Anthropic. Ahí está OpenAI, Anthropic, Google DeepMind, que desarrollaron Gemini, eh, Grok de XAI, de Esa Elon no- Musk. ok. Y finalmente, ¿cuál me falta? Me faltan dos. La de los chinos, ¿cómo se llama? DeepSeek. DeepSeek. Yo incluiría DeepSeek ahí también, exactamente. Para Eh, ti, ¿en qué se especializa DeepSeek? ¿O cuál es el fuerte? Bueno, lo interesante de DeepSeek es más bien, lo primero es que es completamente código abierto, o fuente abierta. Tú sabes exactamente cómo crearon el modelo, te publican todo, que no lo hace OpenAI, no lo hace Anthropic, no lo hace Google. Y de esa manera tú puedes ver cuáles fueron los avances en sus técnicas que lo llevaron a ello a lograr un modelo que es extremadamente capaz. Yo diría que OpenAI, los modelos de OpenAI son un poco superior, pero es extremadamente capaz, y es uno de esos modelos que te comentaba anteriormente que puede pensar antes de darte una respuesta. Y lo que ellos demostraron es que hay una técnica de uno replicar el desempeño de un modelo de OpenAI por un costo mucho menor, porque tú puedes automatizar el proceso de entrenamiento de una manera que no se sabía que era posible hasta que ellos lo publicaron.
Y esa metodología implica que tú te puedes ahorrar muchísimo dinero en cómputo para generar un modelo, para crear un modelo que es extremadamente capaz. Y ese avance, que si tú quieres, tú puedes ir buscarte el artículo y tú puedes ver exactamente cómo lo hicieron y tú puedes intentar replicarlo si tú tienes suficientes chips. Entonces, para mí ese es el avance más significativo de parte de ellos. Y tienen modelos que son más o menos, están a la par de un punto de vista de capacidades con los de Anthropic y los de OpenAI y los de Google DeepMind o Gemini. Yo diría, pero dejando a un lado esos modelos, otra cosa para resaltar es que actualmente hay funcionalidades nuevas. Existe lo que se llama el Deep Research. Y el Deep Research es algo donde tú le das un prompt extremadamente detallado. Digamos, mira, yo quiero saber sobre eh, los sistemas, las leyes, la conexión, digamos, entre las leyes de la comunidad autónoma de Murcia, cómo se relacionan con las leyes municipales de ciudades particulares, cuál es la conexión de todo ese conjunto normativo legal con la ley nacional de España y asimismo cómo se conecta cada componente de esos con la ley de la Unión Europea al nivel regional. Y hacerle preguntas muy detalladas sobre distintas facetas de esa conexión y esa interconexión y te hace un resultado final que es sorprendente, que personalmente a mí, que precisamente yo le hice una pregunta relacionada a eso, a mí personalmente me ahorró 2 semanas de trabajo. Me hubiese tocado mis 2 semanas de trabajo mínimo para llegar al mismo resultado, que ya yo he validado y he visto que todo es correcto y no hubo alucinación. Entonces, una persona que es un experto en la materia tal vez le hubiese tocado 2 o 3 días, pero ahora actualmente la AI está ahorrando, no horas de tiempo, no solamente días, pero en ciertos casos hasta semanas de trabajo. Y eso es algo sorprendente. Es una modalidad, esa es una funcionalidad nueva que hay hoy en día. Te oí decir alucinar. Eso es un término que utiliza un amigo mío que hace coding. No, que tal cosa que alucinó la IA. Y cuando ustedes dicen que alucinó, dímelo en español. ¿Qué quiere decir que la AI alucinó? Cuando alucinó significa que arrojó un resultado que parece verdad, pero es mentira. Ponerlo en buen dominicano. Chipió. Chipió, pero de tal manera que no es obvio. Que si tú no eres un experto, tú no te vas a dar cuenta que chipió. Y tú te lo vas a creer. Entonces es algo que te tira un resultado que es plausible. Que tú fácilmente te lo crees, pero es completamente falso y completamente inventado. ¿Y cómo uno puede prever eso? ¿Qué tipo de... O sea, ¿cuáles son las mejores prácticas a la hora de tú utilizar AI para evitar que se ponga a chipear? Bueno, lo primero es que tú tienes que tener un poco de curiosidad sobre de dónde provienen las respuestas de este modelo y hacerle preguntas al modelo con el cual tú estás lidiando, preguntándole tu contenido, de dónde proviene, quién te creó, con qué propósito y específicamente si hay ciertos resultados que arroja o ciertas cosas que dice. Tú puedes, y que te parece a ti que no te queda claro si es verdad o no, tú tienes que buscar en Google y tratar de validar si es verdad o no. Entonces tú tienes que validar y tienes que tener la curiosidad de vida para saber dónde validar. Entonces serían las 2 cosas principales. Hay que tener una actitud escéptica. Porque a mí me ha pasado, sabrá de las veces que alucina en cosas en las que yo no tengo mucho dominio y lo doy por hecho. Pero cuando yo estoy haciendo cosas de las que yo me considero competente, yo he detectado, yo he tenido el bullshit detector prendido. Y yo me lo digo, brother, eso no es así. Claro. Ah, sí, tú tienes razón, es tal y tal cosa. Sí. De una vez empieza a corregirse. Pero como no siempre uno tiene esas competencias, es bueno como poder tener algún tipo de vaina que cubra a uno, porque así como uno pone un huevo. Yo lo que hago, no sé qué tan buena idea sea, es que cuando ya yo siento como que yo vivo mucho sobre mojado dentro de un mismo chat, yo me llevo la conversación para uno nuevo. No sé. ¿Pero si por eso vale- completo o cómo tú te la llevas? No, me llevo la última pregunta. Ok. Como esa última pregunta, Sí. la repito en una nueva ventana. Y ahí yo no sé si eso sirve de algo. Bueno, en ese caso, que en cierto sentido tú lo que estás ahí limpiándole la memoria Correcto. de corto plazo Ajá. y abriendo una conversación nueva. Sí. En ese caso, eso puede ser útil porque de hecho, si tú tienes conversaciones muy largas, con una línea de conversación, a veces como que se confunde, como que estás recordando mal y eso como que no le da un resultado muy bueno. Eso es una manera de eliminar ese tipo de falta de desempeño. Sí. Omite cosas también.
O sea, esa memoria a corto plazo, cuando tú tienes en un mismo hilo, como que tú le vas pidiendo cambios, de repente tú te das cuenta y dices, no, pero me soltaste esta vaina. Sí. Sí, exactamente. Entonces lo que pasa es que hay ciertas cosas que sí ocurrieron que tu memoria humana lo tiene muy presente, que la memoria artificial se le pasa y parece que tiene un vacío. Como que completamente tiene ese sesgo y no lo recuerda. Y tú dices, bueno, cuando me pasa eso a mí, yo me muevo a otra conversación y comienzo desde cero y ahí le doy para adelante. Sí. Entonces eso es bueno para ese tipo de problemas. Otra cosa que agregaría, si tú estás utilizando múltiples modelos, si tú tienes un resultado que es muy importante para ti, es un correo importante o es algún tipo de análisis importante, tú puedes coger el análisis de un modelo, se lo pasa a otro y le dice al otro, revísame esto si es completamente certero, si el argumento es válido lógicamente, etcétera. Tú le haces esas preguntas sobre el texto y te hace un análisis muy bueno de la calidad del entregable. Y eso te puede ser de utilidad también. Cuando se habla de la mayor velocidad y de upload de tu internet, hay que hablar de los planes de Altiz, que te ofrecen hasta 1000 megas para navegar. Cámbiate a Altiz con hasta un 75% de descuento por 4 meses y disfruta de planes triple play desde 524 pesos. Altiz, conectados contigo. Duro. Y algo también que yo deseo que le pregunto si hay alguna información que entre en contradicción con ese análisis, para yo ver la otra cara de la moneda. Claro. O sea, que tú quieres que ambas partes, ambos lados del debate, Claro. den un resumen del argumento de cada uno. Claro. Sí, sí. Y en términos de generación de imágenes y cosas así, ¿qué es lo que está bateando? Midjourney todavía. Bueno, yo diría que no tanto ya, porque ya actualmente la generación de videos lo que está bateando. Específicamente hay un modelo Sora de OpenAI, por ejemplo, que te puede dar unos videos extremadamente realistas de unos segundos solamente. Tú le das una descripción, mira, quiero que tú me des un video de un vaso vertiéndose y rompiéndose y luego convirtiéndose en un escenario de un jardín japonés. Y te genera toda una visualización de eso y puede ser extremadamente realista. Sigue teniendo problemas del punto de vista de la física del mundo que está representando, porque como las leyes de la naturaleza no se ven reflejadas por completo en sus generaciones, pero comparado con lo que se hacía hace tan solo 6 meses, es un salto cuántico, para usar el término que utilizaste ahorita. ¿Cuántos segundos te tiras ahora? ¿Como 5 segundos? Creo que son 5 segundos actualmente, no me queda claro, porque yo personalmente no brego mucho con la generación de contenido visual. Te hago una pregunta porque ya como el AI es tan predominante, uno se ha puesto muy escéptico con cualquier cosa que te comparten, como ve acá, esto no será AI. Y justamente hace unos días me compartieron un video de la anaconda más grande que se ha visto en el Amazonas. Y era como una vista de un helicóptero, pero de una anaconda, viejo, que a esa escala, ¿verdad? He visto un helicóptero y Sí. tú dirías que tenía por lo menos 100 metros. O sea, era una vaina inmensa. Y yo, que no me voy con el amague, me voy a dar el comentario y hay algunos personajes escépticos que dicen, qué coincidencia que dura 5 segundos, lo que duran los videos en Sora. Y, eso lo más probable ya. Y de hecho busqué y no hay data de ninguna anaconda de más de 9 metros. No lo hay. Sí. Y es cierto, ¿verdad? Que el Amazonas es muy grande, hay cosas en la Amazonas que no hemos visto, pero si no hemos visto de 10, es poco probable que haya de más de 100. Claro, claro. Y ese es el tipo de cosas que hoy en día empiezan a surgir, porque se habla, ¿verdad?, de ese check-in, de que todo lo que tenga inteligencia artificial debería tener algún tipo de verificación. De hecho, ya cuando tú publicas un contenido en redes sociales, tú le puedes poner que es generado con AI, pero eso nadie lo fiscaliza, eso nadie lo regula, o sea que todavía hay como que mucho vacío en ese sentido. Sí, hay muchísimo vacío con respecto a la regulación de la inteligencia artificial y uno de los vacíos más importantes con respecto al contenido generado, cómo se va a detectar en las redes sociales, cómo tú vas a saber que algo es verdad o algo es real versus no. Y una de las cosas que se han hecho es que hay soluciones técnicas ya tan desarrolladas donde tú puedes simplemente incluirle como una firma al contenido porque todos los
todas las plataformas que te permiten generar contenido de esa manera pueden implementar y ya existe esa firma y es muy fácil detectar, mira, si esto fue detectado, esto fue desarrollado por IA. Pero no es algo que necesariamente se va a ver, oh, esto está como que digamos un texto generado por IA. No, es más bien que dentro del proceso con el cual se utilizó está esa firma que no se puede eliminar. Entonces, eso es algo que ya la tecnología se desarrolló, aún no se ha implementado, y este es un buen lugar para que los reguladores entren y digan, mira, se tiene que incluir esto. Si tú quieres vender herramientas que desarrollan este tipo de contenido, ustedes van a tener que implementarlo de tal manera que exista una firma o que se pueda detectar sin problema y no se le pueda quitar ese sello de ninguna manera, matemáticamente hablando. Ya eso está desarrollado, esa tecnología existe hoy en día, para que se pueda distinguir. Pero al fin y al cabo se necesita utilizar su propio juicio. Así como tú utilizaste tu juicio y más bien tu curiosidad para investigar, espérate, 100 metros, buscarte cuál es el anaconda más grande documentado hasta la fecha, te diste cuenta que es imposible que encontremos uno de 100, ya que lo más alto que hemos visto es de 9, etcétera. Entonces ahí tuve como la curiosidad a lo que es necesario para tú poder dar ese primer paso a verificar, porque aunque tú le pongas una firma digital, si esa firma no se ve, puede ser que tú te lo creas y tú nunca vas a saber que no fue así, porque tú mismo no tuviste la curiosidad para chequear si de hecho era real o no. Bueno, son nuevos tiempos que demandan mucho nueva política y, Ujú, y sobre todo que quienes consumimos contenido y mucho de ese contenido pues es relevante, ¿verdad? A la vida de uno, o sea, a, a la amenaza de peligro, descubrimiento, qué está ocurriendo. O sea, uno es muy sensible a ese tipo de información. O sea, que yo creo que todo el mundo debería tener el ojo un poquito entrenado para ese tipo de cosas. O sea, pero tú estás claro que la mayoría de la gente no lo tiene. O sea, ¿qué porcentaje de la población tiene esa capacidad de discernimiento? Punto. ujú, Nada más capacidad instalada en su cabecita. A eso móntale que tengan el criterio de decir, a lo mejor eso es AI, déjame ujú, sí, hacer un fact-checking. O sea, claro. de aquí a que eso pase, la cantidad de cosas que se convierten en, que se hacen virales y que tienen que venir entonces las entidades o personas con cierta autoridad a desmentirlo y que esa información entonces llegue y se propague. O Claro. sea, van a ser tiempos bastante interesantes. No, totalmente. Y de hecho, por eso que la regulación es tan importante, especialmente en ese ámbito, porque los reguladores son los que van a poder crear ese ambiente de información saludable, que no se requiera esa capacidad de discernimiento, ¿verdad? Para uno poder manejarse y aprovechar la información a su alrededor. O sea, las regulaciones entran para poder crear un mejor ambiente para el consumo de la información y para la transmisión del conocimiento. Y de hecho, una de las cosas con las que estoy colaborando actualmente es la OCDE, o la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que es una organización internacional fundada en los 60, inició con solamente países europeos y luego básicamente los países ricos y recientemente ha dejado entrar países un poco más pobres, y estoy trabajando con ellos en su grupo de expertos de futuros de la IA, donde tenemos dos proyectos. Un proyecto es ver cómo va a evolucionar la tecnología, las capacidades en los próximos 2, 5 y 10 años. Esto con un grupo de personas que incluyen expertos que han ganado premio Turing, como el premio Nobel de la informática. Personas que son coautores del libro autoritativo más importante de inteligencia artificial, como Stuart Russell. Entonces hay un grupo muy interesante y estamos participando ahí para desarrollar esos distintos escenarios de qué tanto qué tanto puede desarrollarse la tecnología en esos años. Y en el otro grupo lo que estamos haciendo es tratando de distinguir entre cuál es la diferencia entre un agente de IA que hace un sistema de IA autónomo. ¿Cuál es la diferencia entre el agency o la agencia, la capacidad de hacer de un sistema informático versus un ser humano? Y tratar de definir eso para que uno pueda emitir mejores recomendaciones que de verdad tengan un rigor que viene de uno pensar, bueno, lo que diferencia la capacidad de hacer algo versus la capacidad de ser autónomo es esto y lo otro, etcétera. Estamos trabajando esos temas también porque es muy importante la regulación, pero la regulación tiene que tener una base rigurosa. Y en eso estamos trabajando en esa organización.
Tú que estás metido en eso, y de hecho parte de tu participación en las cosas que se están viendo tiene mucho que ver con lo que es regulación, el papel del Estado, esa parte, digamos que ética de hacia dónde vamos, qué va a pasar con muchas personas que se ganan el pan de cada día de una manera y sabemos que eso tiene los días contados. Mm. Eh, Cuando tú viniste la última vez hablamos de carreras que se veía muy claro cómo iban a cambiar. Eso se ha hecho más evidente. Pero ahora, ¿cómo tú ves a corto plazo, un periodo de 5 años, que cambie lo que es la fuerza laboral? Muy interesante que tú tomes 5 años como la duración acá o el periodo, porque 5 años, de hecho, mucho tiempo, cuando se está hablando de cosas que cambian de manera exponencial. Y una de las primeras lecciones del grupo de expertos en el cual estoy participando es que inicialmente se había propuesto la pregunta en términos a 10 años. Y básicamente llegamos a un consenso bastante rápido dentro del grupo de que 10 años es demasiado tiempo y más bien tenemos que enfocar en los próximos 2 y 5 años también, como uno de esos periodos de tiempo donde puede haber un cambio exponencial. Entonces, para darte un ejemplo concreto, yo daba una conferencia en San Francisco, en California, creo que fue en marzo, y hablé con uno de los desarrolladores, uno de los encargados de una de las divisiones de Google DeepMind, que se llama Samuel Albani. Y esa persona tiene el trabajo de automatizar el trabajo que los ingenieros hacen para desarrollar la inteligencia artificial. O sea, automatizar el desarrollo de la IA. ¿Qué significa eso? Que puede ser que tengamos sistemas que se pueden mejorar a sí mismos. Y si se pueden mejorar a sí mismos, pueden hacerlo de una manera autónoma y de una manera que no tiene esos cuellos de botella de los seres humanos que estaba anteriormente, que tienen que dormir, que pueden trabajar, que solamente pueden trabajar 8, 10, 12 horas al día, pero no todo puede trabajar de una manera ilimitada, de una velocidad mucho más rápida que el ser humano, y él piensa que vamos a llegar a ese punto donde las máquinas pueden mejorarse a sí mismas de esta manera, una manera inteligente, para octubre del 2027. O sea, mi tarjeta de crédito se van a expirar después de ese punto. Entonces, estamos bastante cerca. Y eso para que tú, te lo digo eso porque tú me estás preguntando a mí en términos de 5 años y yo no te puedo hablar a ti a términos de los próximos 2 años. Y esa es la realidad. Porque si se puede ya automatizar el desarrollo de la tecnología misma, aplicándose a sí misma, eso puede generar lo que se llama una explosión de inteligencia. Y esa explosión de inteligencia ya tiene elementos que no se pueden predecir. No se puede saber exactamente cómo se va a desarrollar la tecnología porque ya no es el ser humano que la está desarrollando. Ya no es que tú estás proyectando lo que hicieron los seres humanos en el pasado a lo que van a hacer en el futuro. Más bien es lo que va a hacer la máquina cuando se le dé autonomía para poderse mejorar a sí misma. Y ahí no tenemos claro cuál sería el resultado. Y por eso que implica cierto peligro dejar que desarrolle de esa manera. Pero actualmente con la competencia y la inversión que hay en los distintos laboratorios, no creo que eso se va a poder evitar. O sea, ahora mismo Sarah Connor tiene que estar revolcándose en su tumba. Porque en verdad, a mí no me gusta como que ponerme del lado pesimista de esta narrativa, porque ahora mismo hay un lado pesimista, ¿verdad? Que advierte del peligro, de que es un error, de que estamos jugando con fuego. Sí. Pero también tengo lo que tú dijiste, uno no puede luchar en contra del progreso. O sea, por más que uno quiera patalear, ya eso tiene sus ramificaciones en otras áreas que sí son positivas, ¿verdad? Para la sociedad. Y bueno, me imagino que así como hay una fuerza que busca lo positivo, esa misma fuerza va a ser antagónica hacia la posible amenaza. Mm. Lo que pasa es que también lo que tú dices, si la vaina explota, no sabemos el desenlace, ¿verdad? De estos avances, pues o sea, es impredecible Sí. lo que puede pasar. Sí. Con, No, con eso, ¿qué postura tienes tú? sí. Bueno, lo primero es que yo creo que hay que distinguir entre la situación que tienen los países avanzados que están desarrollando la tecnología y los países que lo que van a hacer es aplicar esa tecnología en su propio contexto, como República Dominicana y otros países de Latinoamérica. ¿Por qué hay que distinguir? Porque
la economía avanzada son los que están desarrollando la tecnología. Entonces, ellos tienen los sistemas de IA de punta y son los que tienen que estar más atentos a los riesgos. ¿Qué es lo que están haciendo actualmente? Existe todo un campo de seguridad de la IA, AI Safety, que se dedica a tratar de asegurarse que cerciorarse de que los sistemas sean seguros. ¿Qué significa eso? Que estén libres de posibles daños o de riesgos inaceptables. Siempre sobran recomendaciones de restaurantes y todo lo que tiene que ver con diversión, pero pocos se toman el tiempo de recomendarte cosas que tengan que ver con tu bienestar financiero. Bueno, con el Banco Popular sí. Con el recomendador de productos tú puedes conocer cuál es el tipo de cuenta de ahorro o de préstamo que más se ajusta a tus necesidades. El recomendador te facilita la vida, así que entra a popularenlinea.com y chequea cuál es el producto ideal para ti. Entonces, estoy completamente de acuerdo con que lo que están desarrollando la tecnología en ese contexto, con todos esos recursos que tienen, que utilicen esos recursos para que sea lo más seguro posible. Porque si llegamos a una explosión con ese tipo de resultado impredecible que puede afectar a toda la humanidad, entonces ellos tienen una responsabilidad moral, diría yo, de asegurarse de que eso tome el curso de mayor seguridad. Pero eso no implica que hay que frenar el avance de la tecnología. Y de hecho, yo diría que en el caso de los países que no están desarrollando la tecnología y simplemente la están aplicando en su contexto, no deben de haber limitaciones al uso que le den. Las limitaciones están con la tecnología de punta, no con la tecnología de segunda generación que se está utilizando en un lugar como Latinoamérica para que ellos puedan resolver sus propios problemas. Yo creo que ahí se le debe de crear el ambiente idóneo para que haya innovación, para que se desarrolle el ecosistema de IA. Y esa sería mi recomendación. Y para mí, la situación del país como República Dominicana, el país en vías de desarrollo y la economía avanzada es completamente distinto. Y hay consideraciones completamente distintas que implican un uso y una integración de la IA completamente distinto de una región a la otra. Entonces, esa sería mi perspectiva al respecto. No debe haber ningún tipo de limitante. En el caso de Latinoamérica, en el caso de República Dominicana, hay que tener mucho cuidado en el caso de los países que están desarrollando la tecnología, cómo la desarrollan, porque ahí hay muchísimo más potencial para lo que se llama un riesgo catastrófico o un riesgo existencial. Es decir, China, Estados Unidos. Que también yo incluiría ahí el Reino Unido. Europa está un poco flojo con el desarrollo de la tecnología, la verdad. Hay 2 o 3 empresas que quieren desarrollar inteligencia artificial general, que es ya un sistema de IA que tiene tanta inteligencia como un ser humano, que la envergadura de las cosas que puede hacer con su mente es equicomparable con la de un ser humano. Tú le presentas algo completamente nuevo, te lo puedes resolver, no depende solamente de la data con la cual se entrenan. Pero hay empresas que están intentando hacer eso y esa es la tecnología que puede ser revolucionaria en el sentido y disruptiva de una manera inimaginable, porque ya vamos a tener una manera de simular o replicar las capacidades de una mente humana eh, súper brillante, no simplemente del promedio, pero digamos de un Einstein. Imagínate que una empresa pueda, si paga $1 millón al año, tener 30 Einstein en la nómina, porque le está pagando a OpenAI para que le dé acceso a su modelo más avanzado, que ya en ese punto en el futuro, no hemos llegado ahí todavía, tenga la capacidad mental de un Einstein. Eso es lo que eso puede estar ocurriendo en los próximos años. Y de hecho, esa es la meta que tienen en OpenAI, en Anthropic, que te comentaba anteriormente, también Google DeepMind, es desarrollar esa tecnología. Y eso puede ser extremadamente disruptivo Wow. y peligroso. Sí. En la parte laboral, siempre que se tiene la conversación sobre AI, de igual manera, están los pesimistas que dicen, bueno, no vamos a quedar sin trabajo, lo que yo hago no va a tener ningún uso, ¿qué va a pasar conmigo? Ujú. Y están también las personas más positivas en ese sentido, que dicen, no, pero el que se va a joder es el que no sepa utilizar AI. Ahora mismo lo que tenemos que aprender a utilizar la herramienta a nuestro favor, porque eso es lo que a nosotros nos va a mantener relevantes. Ujú. Y a esa, ¿verdad? A esa filosofía a la que yo personalmente me suscribo. Ujú. Sin embargo, no deja de ser cierto que muchas personas van a ser desfasadas. Y de hecho, yo estaba escuchando una conversación en otro podcast en donde un señor puso el ejemplo de
la revolución industrial, de la invención del automóvil, que fueron cambios en donde nacieron ese mismo tipo de dudas. O sea, cuando se inventó eh, el automóvil, Sí. los caballos dejaron de ser el transporte masivo principal, Mm. y toda la industria que giraba alrededor del caballo simplemente se transformó en una industria que servía al sector automotriz. Y ese es como el consuelo de mucha gente. No, serviremos de otra manera. Sí. Sin embargo, por primera vez en la historia, estamos teniendo un cambio tan radical y de una manera tan acelerada. Ujú. O sea que realmente esas comparaciones no le hacen justicia a lo que vamos a estar viviendo en los próximos años. Ah. Entonces, tú que participas en muchas conversaciones donde yo asumo que surgen debates de esta naturaleza Mm. a cada rato, eso tiene que ser el pan de cada día tuyo. ¿Qué es lo que se habla en esos espacios? Sí, mira, lo que pasa es, mira, el ejemplo de los vehículos y los caballos es muy común y es interesante porque si para ponerlo un poco más visual, en el caso, si tú ves la población de los caballos en Estados Unidos a lo largo del siglo XX y tú lo comparas con la población de los vehículos a lo largo del siglo XX, tú ves que va subiendo, subiendo, subiendo la población de vehículos y de caballos va bajando, 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 casi de una manera que tú puedes ver que hay una relación claramente, hay una correlación clara entre los dos en ese caso. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede pasar? Y en el caso de los caballos, ellos tenían funciones muy específicas. Ah, no, ellos necesitaban arrastrar algo para que la tierra se abra, se le pueda tirar semilla, etcétera, o tenían que se utilizaban para otro tipo de funciones, pero son funciones muy limitadas. En el caso del ser humano, la razón por la cual no hemos sido reemplazados por tecnologías anteriores es porque nosotros tenemos muchos distintos talentos y capacidades, y son muchas las cosas que podemos hacer. Y eso eso en gran parte por nuestra inteligencia. Pero si desarrollamos una máquina que es tan inteligente como un ser humano, pues puede ser que nos pase lo mismo que le pasó al caballo con respecto a los vehículos y los carros, que fue reemplazado porque la función completa de los caballos en ese contexto, en esa economía, fue reemplazada por completo por algo que tenía un costo menor. Y ahí viene el tema económico, y eso es muy importante y algo que siempre se comenta en este tipo de debate, que hay costos a la sustitución de un bien por otro. Y en el caso de los seres humanos puede ser que ya exista una máquina que pueda hacer exactamente lo que hace, digamos, un analista en un fondo de inversión, pero que el analista le sale más barato al fondo de inversión, es más económico y por eso se le da empleo y no se contrata la máquina que sería necesaria para poder hacer exactamente el mismo trabajo que esa persona. Y eso sería demasiado costoso. Entonces, existe el tema de que la tecnología tenga las mismas capacidades con una envergadura similar al del ser humano, pero eso no es suficiente para que haya una gran disrupción. También se necesita que el costo de la tecnología sea menor al costo del ser humano. Y como consecuencia, esas son las dinámicas que van a regir cómo se va a desplazar o cómo va a migrar el labor o el labor humano, o sea, sí, el empleo humano en el futuro, cómo se va a redistribuir el futuro de los seres humanos y su trabajo, depende de esos dos factores principales, de que la tecnología tenga la capacidad de vida y que tenga el costo debido para que en realidad pueda penetrar las distintas industrias. Pueden ser que haya industrias donde nunca va a penetrar simplemente porque el costo es demasiado grande o porque hay otras industrias donde se le saca mayor provecho económico y ellos básicamente capitalizan o utilizan o compran todo el recurso de la tecnología, de la inteligencia que va a haber en el futuro. Porque la inteligencia se va a volver algo como la electricidad, algo que es una utilidad. Y esa utilidad se va a aplicar en distintos sectores de distintas maneras. En algunos sectores va a ser mucho más provechoso, va a tener más, más va a generar más lucro que en otros y eso eso va a ser parte de lo que va a regir cómo se desarrolla la tecnología. Y te puedo dar un ejemplo. En el caso de los semiconductores, las fábricas más avanzadas, que son los que desarrollan los chips más avanzados del momento, son casi 100% automatizados.
¿Por qué? Porque le sale, dada la necesidad y lo el potencial económico que tiene y el valor económico que tienen los semiconductores, valió la pena hacer la inversión de automatizarlo todo. Pero existen en otras partes del mundo lugares donde básicamente se compone, se hace el montaje de los chips y lo hacen los seres humanos, y eso parece que se va a mantener así por décadas porque es mucho más barato, y ya que no se le saca los márgenes debidos, no vale la pena invertir para que esté completamente automatizado. Entonces tú puedes ver cómo se refleja dentro de la misma cadena de suministro de los semiconductores, distintos factores económicos que te dicen a ti qué tanto va a incidir la tecnología versus el ser humano en una faceta versus la otra. Y vamos a ver exactamente ese mismo ejemplo, pero ya a un nivel más generalizado en la economía mundial. Entonces O sea sería mi que, perspectiva al respecto. o sea que una empresa que ahora mismo necesita 100 empleados para operar, probablemente necesite menos de 20. Muy probable. Bueno, depende mucho de la industria. Yo conozco un ejemplo específico, por ejemplo, en Colombia, yo visité un laboratorio de IA donde tenían un call center que daba servicios financieros para latinos en Estados Unidos, específicamente en California. Y hace 2 años, 2 años y medio, yo fui el año pasado, ellos tenían un call center con 300 personas, 200 personas. Y cuando yo visité, tenían 20, 30 solamente, o sea, un 10% en 2 años. ¿Y por qué tenían ese 10% todavía? Habían automatizado todo lo demás. Porque gracias a regulaciones en California, solamente un ser humano podía cobrar y tú solamente puedes hacer el pago con un ser humano en la línea, no puedes hacer con una máquina. Pero fue por tema de regulación que esos individuos aún tenían su trabajo. No fue por un tema de que la tecnología no da abasto, sino que por regulaciones tenían que hacerlo así, si no lo iban a cerrar el negocio. Entonces tú puedes ver ahí esa dinámica de regulación, de ese desplazamiento laboral, migración laboral y también el desarrollo de la tecnología y cómo eso puede afectar una industria. Y como habíamos comentado, creo que en la última ocasión, los call centers ya han sido impactados y eso continúa siendo cierto y aún más radical el impacto. O sea que sí, aunque puede haber una variación por industria, Sí. si sacamos una media, lo más probable es que en general un 80% de la fuerza laboral deje de ser Sí. necesaria. Sí, Y eso no, te ujú. voy a decir algo. Sí, yo diría que puede ser hasta más de un 80%, pero hay que tener en mente el periodo de tiempo. Si tú me estás hablando en los próximos 50 años, hasta más de 80% me parece probable. Ahora, los próximos 5 años, extremadamente improbable. Pero dependiendo En los próximos 5, ¿qué? ¿Un del 50? alcance temporal, sí. ¿Un 50? En los próximos, no, un 50 no, eso es demasiado. Yo diría, no mucho por ahora, la verdad. Depende mucho de si es verdad lo que eh, mi contacto en Google DeepMind me comentó de que se va a automatizar el desarrollo de la IA en sí para el octubre del 2027. Si eso es cierto y eso ocurre, los próximos 5 años puede ser bastante, puede ser, yo diría un 20 posiblemente. Pero no Y, en todos los países de igual manera. y eso provocaría mayor diferencia. O sea, ahora mismo, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el fenómeno económico que se da? Bueno, la clase media ha ido desapareciendo. El rico se va haciendo más rico, el pobre se va haciendo más pobre. Yo creo que, y no, dudo que me equivoque, con un fenómeno como ese será muchísimo más marcado. Porque si yo soy el dueño de la empresa Sí. y yo ahora mismo tengo 100 empleados y yo voy optimizando mi empresa y voy necesitando menos empleados, Ujú. yo me quedo con más dinero en el bolsillo y los empleados de los cuales voy saliendo, pues, a Dios que le reparta suerte. Y entonces de ahí, yo no sé qué tipo de política pública se están contemplando en ese sentido. Es muy interesante porque los pioneros en contemplar la política pública o la política adecuada para ese tipo de escenario son precisamente los laboratorios de IA. Entonces, famosamente OpenAI hizo un estudio de 5 años analizando la pregunta de si el UBI, Universal Basic Income, como ingreso universal básico, Sí. ¿verdad?
Tú y yo lo hablamos. Eso lo hablamos nosotros la última vez. Hicieron un estudio de 5 años determinando de cómo se debe de repartir el beneficio de la tecnología de una manera equitativa para que la situación que tú indicas no sea exageradamente desigual, de tal manera que hay personas en la calle y hay personas que tienen, no sé, 10 Lamborghini o lo que sea, simplemente por la incidencia de la tecnología en la sociedad. Y cómo se puede redistribuir ese beneficio económico de esta tecnología y que sería a las manos de la empresa que están desarrollando la tecnología en el primer lugar y también de su contexto regulatorio, de su país principal, en este caso Estados Unidos. Entonces sí, esa es una pregunta que es muy importante y esa es una de las soluciones, la de el ingreso básico, o se le da un pedazo de la empresa que está generando la tecnología a todo el mundo. Ellos deciden qué hacer con eso, si lo quieren vender, se lo quieren quedar, o se le da algún, algún presupuesto de cómputo con la tecnología más avanzada. O sea, han habido distintas modalidades de la idea, pero la idea es que hay que repartirlo de una manera mecánica entre todas las personas para que se pueda aprovechar de una manera que sea un poco menos desigual. Pero eso es uno de los riesgos principales al que tú apuntas, porque definitivamente va a haber este proceso de concentración de poder. Y en el tope de ese proceso va a estar OpenAI, Microsoft, Google. Todas esas empresas son las que van a acumular un poder extremadamente significativo, y de hecho, actualmente están tratando de desarrollar mecanismos institucionales para ver cómo uno puede prevenir que eso ocurra, porque eso puede ser en sí un riesgo catastrófico, que un grupo tan pequeño tenga tanto poder sobre el resto de la humanidad. Y que y que el resto de la humanidad tenga que entonces depender de una especie de política socialista. Wow, loco. O sea, yo lo pienso y me da grima. Bueno, que imagínate, si estamos en una economía después del trabajo, donde los seres humanos no están trabajando, ¿qué otra opción tú tienes excepto la posición socialista? O sea, ¿qué más tú vas a hacer si no existe, si el capitalismo no puede ayudar para que todo el mundo pueda subsistir y vivir vidas tranquilas y cómodas y sin sufrimiento? Entonces, si ya el capitalismo no es capaz de hacer eso, ¿qué otra opción tú tienes? Mira, atiende como yo aplico el nepotismo. Si tú estás buscando comprar o vender alguna vivienda, tú vas a contactar, o yo te recomiendo contactar a mi hermana Julia Yaliura. Porque además de que ella es una montra en lo que hace, bueno, ella es mi hermana. Así que te voy a compartir el código QR o contacta al WhatsApp el 849-585-4351. Julia se comprometió conmigo que quien la contactara por parte de la tertulia, ella se va a tomar un café y le va a hacer un assessment sobre cómo hacer una buena inversión. Así que ustedes saben. No, yo entiendo lo que tú dices. Yo no tengo la respuesta, viejo, pero pon tú, ¿verdad? La parte económica la tenemos resuelta, todo el mundo está recibiendo su ingreso básico universal. Nace un nuevo problema, y es que el ser humano necesita propósito. Tú le quitas al hombre el propósito, tú le quitas al hombre el sentirse útil y tú vas a tener una sociedad depresiva. Ujú. Entonces, ahí, si hoy en día la salud mental es uno de los mayores problemas, ¿qué sería en una situación como esa? O sea, complicado, brother. Muy complicado, muy O sea, cada complicado. vez que yo me pongo a hablar de este tema, yo me quedo fundido porque es que, mierda. No, pero yo diría que el problema los problemas, o sea, de salud mental son problemas que hemos tenido los seres humanos por miles de años. Entonces, eso siempre se ha visto, siempre ha Pero, estado reflejado. pero no está marcado como hoy. Yo creo que ahora está más marcado simplemente porque sabemos más sobre el fenómeno. Para que tú entiendas, la psicología en sí se fundó en los 1800. O sea, es algo que es bastante reciente. Y yo te diría a ti que sería muy sorprendente para mí algún tipo de evidencia que te diga a ti, mira, la proporción de personas con problemas de salud mental es mayor ahora que en la era medieval. Creo que eso sería muy cuesta arriba creerlo. O podemos ir más allá en el pasado. Entonces, yo creo más bien lo que ha cambiado es la conciencia del ser humano con respecto
a los problemas de la salud mental. Y de hecho, una de las grandes innovaciones de Sigmund Freud fue precisamente que él identificó que hay una parte de la mente humana que no es consciente, ¿verdad? Que es la subconsciencia, subconscious, y eso es algo que fue su gran contribución al entendimiento de la mente humana para la humanidad. Y es una persona que vivió hace 200 años. Entonces, para que algo así tan fundamental sobre la mente humana solamente hace 200 años fue que primero tuvo, se pudo apreciar, y algo que ahora todo ser humano tiene alguna concepción. Te dice a ti que en la era medieval, por ejemplo, pudieron haber tenido muchos problemas de salud mental y, o sea, no tenían cómo siquiera eh, enfocar ese fenómeno dados los conceptos que tenía en ese momento. Yo creo que la salud mental en sí probablemente no ha cambiado la proporción, no veo por qué pensar que ha cambiado, y lo que se ha cambiado es la conciencia, y eso ayuda mucho con el tratamiento, porque si tú no estás consciente del problema, tú lo puedes tratar. Entonces, yo veo que nosotros tenemos una ventaja, y yo creo que la inteligencia artificial en sí puede ayudar bastante. De hecho, uno de los usos de mayor eficacia y que es comparable con un experto es en la terapia. Hay muchas personas que hablan con ChatGPT como si fuese un Sí, terapista, sí, y eso sí. le ayuda muchísimo. Yo conozco personas que literalmente dicen que ChatGPT es su terapeuta. Exacto, exacto. Y lo ayuda como un terapeuta, tú, porque al fin y al cabo, ¿qué hace el terapeuta? Hablar. Y Escucharte, actualmente, ayudarte a racionalizar, a ver la cosa de otra perspectiva. sí, No creo que lo sustituya por completo, pero entre sesión y sesión de terapia es bueno tener un ChatGPT ahí dándote coaching. sí, y dándote tu apoyo ahí secundario. Pero indudablemente se prevé una reducción importante de lo que es la población, porque yo creo que también, Es un tema interesante, es un tema interesante, no necesariamente, porque actualmente existe un movimiento dentro de la biotecnología para desarrollar tecnologías de longevidad. ¿Qué hace eso? Que eso te ayuda a extender tu vida más allá de lo que normalmente un ser humano pudiera vivir. Y aunque ninguna de estas tecnologías se ha desarrollado y que tenemos certeza de que funcionan, han habido avances interesantes. Y esos avances pueden ser potenciados por el desarrollo de la inteligencia artificial. Específicamente, si tenemos un sistema, si tenemos un equipo de 20 Einsteins que tiene todo el conocimiento humano sobre el cuerpo humano, sobre la medicina, sobre la biotecnología, ese grupo de 20 Einsteins, ¿no crees tú que pueda desarrollar algo que pueda ayudar al ser humano a vivir más allá de la longevitud natural del ser humano, que son 120 años, del lifespan? Bueno, yo creo que es posible que sí. Entonces, lo interesante aquí es que el mismo desarrollo del avance del conocimiento, del avance de la tecnología, puede ser potenciado y acelerado por el desarrollo de la inteligencia artificial. Y de esa manera eso puede llegar a un punto donde puede ser que se desarrolle tecnología que ayude a que la población del ser humano continúe en crecimiento. ¿Por qué? Porque la gente está viviendo más. ¿Por qué? Porque hay menos muertes infantiles. Entonces, eh, existen todas o esas sea, complejidades. aunque nos estamos reproduciendo menos y la tendencia es a que cada vez nos reproduzcamos menos, al tener una mayor longevidad, pues entonces eso podría netear lo que estamos dejando de crecer desde el punto de vista de reproducción, ¿no? Eso es Sí, lo que tú me estás... y también hay otros métodos de reproducción que no son simplemente sexuales. Puede ser que se desarrolle la tecnología para clonar seres humanos en el futuro de una manera que es éticamente viable gracias al desarrollo de la inteligencia artificial y su uso en ese proceso de investigación. Entonces, hay distintas maneras de imaginarse una población humana en el futuro que es mayor a la actual, simplemente porque se han creado las condiciones para eso, que en gran parte gracias a un sistema de inteligencia artificial o un sistema superinteligente, de la superinteligencia artificial, que es la meta de todos los laboratorios principales actualmente. Google DeepMind, OpenAI, Anthropic, todos quieren desarrollar esa superinteligencia y ser los primeros en hacerlo para que tengan ya esa ventaja decisiva contra todos los otros actores del mundo. Mike, ¿tú no sientes que estamos viviendo como una película de ciencia ficción? Sí. Vamos a ver, yo personalmente sé que esa es la meta de ellos y de hecho han hecho unos avances increíbles en los últimos 10 años, pero aún no me queda claro que es posible
esa tecnología. Creo que podemos llegar a algo que es el mismo nivel del ser humano, tal vez se puede replicar de una manera menos costosa y por ende tiene un impacto laboral enorme, pero desarrollar algo que sea más inteligente que el ser humano más inteligente es un poco difícil porque eso implica que hay cosas que el ser humano puede hacer, como por ejemplo resolver problemas con los cuales nunca se ha topado anteriormente en ese mismo momento, que no he visto por qué debemos de asumir que es algo que sería de lo que sería capaz una máquina, porque actualmente las máquinas dependen mucho de la data con la cual se alimentan en el proceso de entrenamiento. Entonces, toda esa data que ya existe, data de cosas que ya ocurrieron, si se le presenta algo que nunca ha ocurrido, no puede No. manejar esa situación tan bien. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a superar ese problema? No estoy diciendo que no se puede superar, pero hasta la fecha no se ha superado y a mi entender aún están tratando de superar ese problema y hasta que eso no se logre, no podemos estar asumiendo que se va a desarrollar la tecnología al nivel de que llega ya a las capacidades sobrehumanas. Si tú tuvieras ahora mismo 15 años, tú en el 27 vas a terminar el colegio, Así. tú vas para la universidad, ¿qué decisión de vida tú tomaras con respecto a tu educación? Sí. Porque muchas carreras sabemos que van a desaparecer. Y de hecho lo que se está viendo es que vamos a tener como épocas o carreras mucho más cortas y más cambiantes. En lugar de tú dedicarte por 40 años a hacer lo mismo, probablemente tú hagas una cosa por 3 años, haga otra cosa por 3 años, haga otra cosa por 3 años. Entonces, sabiendo lo que viene, ¿qué tú harías con tu educación? Bueno, con tu educación, yo diría lo mismo que dije ahorita, que era, tú tienes que utilizar la tecnología, los modelos de lenguaje más recientes, las herramientas que están estar al tanto de lo que está disponible gracias al desarrollo de la tecnología y volverte extremadamente diestro en su uso, dependiendo de tu curiosidad, dependiendo de tu interés. Yo diría que eso es lo primero, interactúa directamente con la tecnología, tal vez tú puedas descubrir un uso que sería beneficioso para ti, que te dé una carrera no de 3 años, pero de más de 3 años, de posiblemente múltiples décadas. Pero si tú no estás interactuando con la tecnología, no vas a tener esa oportunidad. Pero tú igual estudiara medicina, arquitectura, tú hicieras tu carrera de una manera. Bueno, yo diría que en el caso de la medicina es interesante porque hay una demanda por médicos, por doctores, por enfermeras enorme, mundialmente hablando. Y es una pregunta interesante si con la ayuda de sistemas de inteligencia artificial se va a poder suplir eso o no, o si va a continuar en crecimiento esa demanda de una manera que no va a ser suplida por la tecnología en este caso. Entonces, en ese caso, yo diría que yo me enfocaría en las tendencias actuales y basado en la información que tú tienes disponible en este momento, trataría de tomar la mejor decisión y según no solamente las tendencias de cuál va a ser la necesidad de esa ocupación en el futuro, sino también de cuáles son tus talentos naturales, cuáles son tus habilidades, cuáles son tus fortalezas. Y yo diría que sería una mezcla de ambas cosas. En ese caso, y de hecho, en ese proceso, utiliza inteligencia artificial para que te ayude a llegar a una respuesta. Dice, mira, me interesan estos temas, tengo estas capacidades, tengo estos logros, tengo esta experiencia. Tú le puedes preguntar a los modelos actuales y te pueden dar una respuesta súper detallada y personalizada a ti. Ya ustedes saben, si usted ahora mismo no sabe qué estudiar porque tiene temor de que su carrera desaparezca, pregúntele a ChatGPT qué estudiar. Dale todo el contexto posible sobre ti también. Eso es muy importante. Te puede ayudar muchísimo. Dile que te dé múltiple opción. ¿Te imaginas que ChatGPT te diga que bueno, socio? Está feo para foto. Sí. Vete para la Amazonas, campa. Pero sí, pero yo diría que con respecto a ocupaciones que tienen la mayor, digamos, longevidad, los mismos investigadores de IA, los que están desarrollando la tecnología, los que están tocando el tema de la política pública, los consultores de IA que están ayudando a los demás a tratar de adoptar la tecnología, va a haber una necesidad una gran necesidad de ese tipo de empleo por un tiempo bastante largo, porque para que se haya una adopción de una tecnología como, digamos, una tecnología de propósito general, que es la inteligencia artificial, eso usualmente toma décadas.
y en esas décadas eso puede ser toda una carrera. Entonces yo diría que ese tipo, lo que ayuda a esa transición puede ser una carrera bastante estable para ti, que también te mantiene al tanto de los avances en el campo. Tú que eres un tipo de la ciencia y de la filosofía, de alguna de las teorías de conspiración que andan rodando por ahí, ¿hay alguna que a ti personalmente te haga un poquito de sentido? Que tú digas, bueno, yo le daría doble clic a eso. Pero ¿como qué tipo de teoría? Por ejemplo, el UFO, la Ah, existencia de que no hayan, o sea, el hecho de que hayamos sido visitados anteriormente por alienígenas y que eso haya influenciado en los avances tecnológicos. sí, Esa es una. ok. Bueno, con respecto a esa, yo creo que nosotros los seres humanos somos capaces de desarrollar toda tecnología que hemos desarrollado hasta el momento. Muchos dicen, mira las pirámides de Giza. ¿Cómo puede ser que un ser humano haga eso? Y yo la verdad no le veo una dificultad tan alta, viendo lo que los seres humanos hoy en día somos capaces de hacer, que necesitamos invocar a un extraterrestre. No, necesariamente tuvo que haber ayuda de algún ser desconocido, del cual no tenemos ningún otro tipo de evidencia para poder desarrollar esa tecnología. Entonces, yo soy muy escéptico de ese tipo de teoría, de ese tipo de teoría. Con respecto a teorías conspirativas que me parecen interesantes, la verdad, cuando primero se estaba hablando de que salió el virus de COVID, la, de un laboratorio chino, etcétera, me pareció que fue descartado rápidamente y demasiado rápidamente. Y creo que esa era una que me parecía que tenía sentido. Entonces, esa es la primera que me viene a la mente al tú hacerme esa pregunta. De la que tú fuiste más escéptico como que right away. Sí, porque en ese entonces yo estaba trabajando para el fondo de inversión y a mí me dieron el trabajo de darle seguimiento a todos los avances en relación a COVID y ahí yo me empapé bastante y me parecía completamente compatible con todo lo que se sabía en el momento, que es algo que fue gracias a una fuga de un laboratorio y no simplemente gracias al consumo de un animal contagiado. O sea, no veía que era algo que era demasiado, como que trataban de desmeritarlo sin tener las bases para hacerlo. Y estoy seguro que hay muchas otras teorías similares donde hay algo similar ocurriendo, donde no se le está dando toda la cabida al argumento, porque el filósofo trata de entender la mejor versión del argumento con el cual quiere contender, ¿verdad? Tú quieres tener el mejor argumento posible, tú quieres darle a tu oponente el mejor chance de elaborar su argumento, el más poderoso posible. Y ya cuando tú tienes la versión más poderosa, es el que tú analizas y tú dices, mira, falla por esta y esta razón. Y como tú estás identificando algo en la mejor versión del argumento, es algo que tiene es mucho más contundente. Entonces siempre es importante, desde el punto de vista filosófico, tratar de crear ese argumento idóneo a favor de tu oponente y luego tú lo analizas y ahí tú llegas a tu conclusión. Es muy importante no asumir que no está cometiendo este terror, esta falacia, etcétera. Este episodio llega a ustedes gracias a Skyward, los televisores de la tertulia, de Body Ignition y también de mi hogar. Todos sus modelos son 2024 y cuentan con 2 años de garantía respaldados por la confianza de Conformatic. Conoce sus modelos y realiza tu compra visitando su showroom o su tienda virtual en la página www.conformatic.com. A ti no te resulta, o sea, tú no te has hecho nunca la pregunta de por qué vemos en películas de ciencia ficción cosas, o sea, hay películas de ciencia ficción que tienen 20, 30, 40, 50 años, que hoy estamos viendo la posibilidad de que algo así exista un poquito más para adelante. O sea, fueron películas muy adelantadas Sí. a su época. Y dentro de lo que es esa creatividad a la hora de escribir un guión, a la hora de incluso de crear tecnologías, se parece mucho a cosas que estamos empezando a ver. Entonces yo me hago la pregunta si es que ya se sabía un poquito de que podíamos desarrollar algo de esa manera o si es que precisamente esas ideas de que esa película sembraron en nuestra cabeza dieron lugar a que el proceso de invención lo haga así. Ejemplo, tú agarras Space Odyssey de Kubrick y ahí ya tú tenías
llamada por FaceTime. Ahí ya tú tenías una inteligencia artificial. Ahí ya tú tenías eh, reconocimiento facial para los accesos. O sea, muchas cosas muy adelantadas para su Sí. época. O sea, ni remotamente. Ujú. No, sí. ¿Tú entiendes por dónde voy? No, claro, claro, sí. Y yo diría ahí que es una mezcla de ambas de las explicaciones que tú diste, porque yo creo que en parte es que los que desarrollaron la historia son personas que sabían mucho de la ciencia y sabían lo que era posible. Y que simplemente lo que faltaba eran los materiales o los incentivos económicos para que se pueda desarrollar. Por ejemplo, el autor de la historia que fue que inspiró el 2000 A Space Odyssey de Kubrick, se me olvidó, Arthur C. Clarke, creo que era. Él predijo también, por ejemplo, un sistema de telecomunicaciones global que abarcaba satélites y que conectaba a todo el mundo, una red de comunicación. Él se le ocurrió eso hace mucho y de hecho, él tiene la primera patente al respecto. Él veía que ese era el futuro por su conocimiento técnico y lo puso y eso fue algo que se vio reflejado en sus historias. Y en ese caso, que él tenía un conocimiento de lo que era posible. Pero en otros casos, yo creo también que, por ejemplo, en el caso de Star Trek, tú no te imaginas el número de personas que yo me he topado que son fanáticos de Star Trek y trabajan en inteligencia artificial. Y ellos les parece fascinante poder recrear la computadora inteligente de los, eh, ¿cómo se llaman? Los spaceships, Capaz que yo no soy fanático de Star Trek. Ahí, Bueno, en ese caso lo que pasó es que ellos fueron inspirados como niños por esa tecnología y querían desarrollarlo. Yo claro, creo que es una mezcla ya eso de ambas hace cosas. sesgado o sea, eso permea su mismo proceso creativo. Exactamente. Le Yo da lo una quiero hacer mezcla. como lo imaginé en la... Claro. Exactamente. Yo creo que uno ve un poco de ambas partes aquí en ese caso, pero también te da a entender que en muchas ocasiones la razón por la cual la tecnología no se desarrolla son cosas completamente como que de las circunstancias. Ah, está la persona con la imaginación, pero no están los materiales debidos. O están los materiales debidos, pero no está la persona con la imaginación debida, etcétera. Entonces, no, son muchas las piezas que tienen que concatenar para que uno pueda desarrollar una tecnología transformadora, como para mí el mejor caso siendo el de la inteligencia artificial. Todo lugar, viejo, a demasiada pregunta. O sea, no hay forma de que uno hablando de estos temas no empiece a conectar y a uno quiere fundir. Y vuelvo y te repito, yo con esto, a mí no me queda de otra que tomar una actitud positiva porque esto está sucediendo, por ahí es que vamos, más nos vale adoptarlo y prepararnos. Pero honestamente, yo a veces me hago la pregunta de si no llegara un punto en donde como humanidad digamos, ¿qué hicimos? ¿Para qué jodimos con esta vaina? ¿Tú no te haces la misma pregunta a veces? Sí. Como que es cierto que había cosas que queríamos mejorar, siempre hay cosas que uno quiere mejorar, Mm. pero como que el mundo estaba bien, yo no me quejaba Mm. antes de conocer ChatGPT, como que, Sí. de hecho, había cierta meritocracia en uno tener que leer un libro, aprender uno a razonar, uno tener que hacer tirar páginas para la izquierda, para uno poder ser competente en un área, para uno poder sostener conversaciones. Ya hoy en día tú puedes ser un inepto con ChatGPT al lado y tú suenas inteligente. Sí, tú suenas inteligente, pero ya cuando la persona profundiza un poco más, ya ahí uno se puede dar cuenta, no, espérate, como que no, la impresión inicial no concuerda con la realidad. Entonces, yo creo que eso sigue siendo cierto. Yo creo que sigue siendo cierto que leer va a ser importante. Eso sigue siendo una manera de consumir información de mucho valor para el ser humano que debe de continuar y que se va a usar de manera más selectiva, ya que hay otras herramientas. Pero yo creo que lo mismo es cierto con una búsqueda de Google versus leer. Yo creo que ha habido toda una serie de herramientas en relación para consumir el conocimiento que se han desarrollado en las últimas décadas y eso va a continuar y eso va a cambiar un poco cómo uno interactúa con el conocimiento, pero sigue siendo una interacción que, dependiendo de la herramienta y dependiendo de la persona, va a tener su valor único. Entonces yo lo veo eso como parte de una dinámica mayor que no necesariamente es un cambio tan grande.
Sí, eso es con respecto a lo que es la lectura, pero incluso en términos de lo que es el trabajo artístico, eh, como que viejo, hay un valor en uno tener que ir a una escuela de arte, aprender de diferentes maestros, acumular horas y horas Sí, de práctica para tú elaborar alguna pieza, ¿verdad? Que claro, tenga cierto valor. Y como que esas son cosas que se van a ir se están empezando a perder. Y es cierto que van a cobrar valor, porque a medida que esto sea más tendencia, ya lo que tiene como ese componente artesanal, auténtico, ujú. o que fue hecho pre-inteligencia artificial, ese tipo de cosas está claro que van con un valor del carajo, pero fíjate como ya empezamos a romantizar lo que es vintage, lo que es la nostalgia, Ujú. por un camino que nosotros mismos como humanidad hemos decidido tomar. O sea, nadie nos dijo que por ahí es. Sí, no, yo diría que en el caso de artístico específicamente, lo que uno debe de ver o sea, no le quita valor a ir a una universidad o una escuela de arte, pero esa escuela y esa universidad debe tener un programa de estudio que refleje los cambios que han habido, que refleje, por ejemplo, cómo se debe de usar la inteligencia artificial para algún tipo de actividad artística. Entonces, lo que cambia más bien es cómo se relaciona el ser humano con la tecnología y eso debe incorporar todas las innovaciones que tienen pertinencia para tu ámbito específico, sea artístico, sea en el contexto legal, sea en cualquier contexto, ¿verdad? Donde sea. Entonces, más bien yo veo que lo que debe de cambiar es cómo se estructura el programa de educación y no necesariamente que eso vuelve obsoleto por completo ese programa, sino que se tiene que adaptar. Eh, Tenía una pregunta adicional, ¿cuál fue la otra pregunta que tuviste? No, o sea, que te decía que si tú no sientes como que existe esa posibilidad de que nosotros en algún punto digamos, ¿por qué lo hicimos? ¿Por Mm, qué creamos todo esto? Si esto sí, sí. desvirtuó Ujú. la humanidad como ha sido concebida Sí, y como tiene valor para nosotros. sí, Fíjate que tú hablas de extender la vida, de la clonación, sí, sí. pero, óyeme, ¿quién dijo que queremos vivir 200 años? O sea, yo creo que cuando yo esté pegado de los 100, yo voy a estar harto ya, mándenme a buscar. ¿Entiendes? Sí, ¿Qué pasaría en una sociedad en donde yo me pensiono a los 65, 70 años, pero me quedan 100 años de vida? sí. ¿Qué, qué de especial tiene que yo me clone en lugar de algo tan espontáneo y tan fortuito que cocho, tuviste relación sexual con tu pareja y salió embarazada y de ahí salió una criatura que Ujú. tú no la imaginaste? O sea, Claro, como que la magia sí. de la humanidad, como la conocemos, se va a ir perdiendo. Este episodio llega a ustedes gracias a Yetur. Tengo más de 2 años siendo usuario de la marca. Tuve la X90, ahora tengo la T2 y yo estoy enamorado del vehículo. Es un vehículo que tiene confort, que tiene tecnología, que tiene buen gusto. Puedo llegar a donde sea ese vehículo y estoy, mire, feliz de la vida. Si ustedes tienen curiosidad de saber más de la marca y de montarse y ver qué se siente andar en un Yetur, vayan a su showroom más cercano. Sí, no, no. Definitivamente es una pregunta que he considerado bastante. Y de hecho, di un TED Talk, TEDx Santo Domingo, en septiembre, donde hablo precisamente sobre el valor de la humanidad frente a la superinteligencia artificial. Y mi respuesta a esa pregunta es que todo depende del valor que tiene la humanidad. Si la humanidad tiene un valor infinito, pues no vale la pena tomar el riesgo de ese tipo de que desvirtúe, ¿cómo? Desvirtuar. De desvirtuar eh, esas cosas icónicas y centrales a la humanidad. No debemos tomar ese riesgo, debemos de hecho frenar la tecnología en este momento, porque no queremos tomar el riesgo de que algo que tiene un valor infinito, que es la humanidad, se pierda o se pierda parte de su esencia. Claro. Entonces, pero tú tienes que hacerte la pregunta, ¿la humanidad tiene un valor infinito? Yo considero que es una pregunta abierta, que no le hemos dado una respuesta contundente y puede ser que el valor del desarrollo de la tecnología, de algo súper inteligente, de una superinteligencia artificial que pueda, digamos, poblar
que puede poblar toda la galaxia, que pueda desarrollar una civilización que abarque toda la galaxia en los próximos 100.000 años, por ejemplo, que los seres humanos son los que desarrollan esa tecnología y puede ser que implique la extinción del ser humano. Pero ¿qué pasa? Que el valor de los seres humanos es menor al valor creado por esto que nosotros creamos, por esta superinteligencia artificial. Y en ese caso, pues sí, vamos a tomar el riesgo. Es más, vamos a tomar el riesgo de la extinción humana, porque estamos desarrollando algo que puede llevar a un futuro contiene muchísimo más valor que un futuro donde solamente están los seres humanos. Entonces, todo depende de cuál es el valor de la humanidad versus la tecnología y el potencial que tiene eso para cambiar el futuro. Tú te fijas lo filosófico que uno se puede poner hablando de eso. Sin embargo, yo creo que de donde debería partir es de que esto lo estamos creando los humanos. Esto es una creación humana Sí. para facilitar la vida de los humanos y para solucionar problemas que tenemos los humanos. Ujú. Entonces, todo debería ser desarrollado desde esa óptica. Cuando algo deja de servir al ser humano y se convierte en una amenaza al ser humano, yo creo que eso debería despertar cierta alerta y que entonces se llame a comité para ver qué es lo que vamos a hacer con eso. Porque ¿de qué sirve que se desarrolle todo eso si no sirve a los humanos? Si al contrario, los humanos pasamos a tener vidas que no tienen ningún tipo de propósito, a pasar a un sistema político, económico, que a mí no me genera ningún tipo de satisfacción levantarme, hacer algo todos los días, porque ¿para qué? Si yo tengo mi ingreso ahí universal y tengo todo resuelto, o sea, sería una vida, la verdad, bastante monótona y bastante vacía. Bueno, Y ni hablar de todas las cosas que hemos ido dando pinceladas, ¿verdad? Bueno, yo diría que sí, ese enfoque que tú describes, que le dicen el enfoque humanocéntrico, yo estoy de acuerdo con ese enfoque, dependiendo mucho de cómo caracterizamos la tecnología, en este caso, de qué es la inteligencia artificial, pero asumiendo que es simplemente una herramienta para mejorar la vida de los seres humanos, se le puede dar ese enfoque. Ahora, la pregunta que eso genera es, bueno, en el caso que te estaba describiendo, donde tenemos una superinteligencia artificial, es algo donde podemos alcanzar niveles de cosas que tienen muchísimo más valor que lo que el ser humano puede hacer por sí solo. Pero también hay una pregunta con respecto a esto del humanocéntrico, los valores de cuál grupo de humanos son los que se le da prioridad, porque no se puede satisfacer a toda la humanidad de un golpe. Entonces, eso suena bien mira, como es el ser humano que lo está desarrollando, tenemos que asegurarnos que solamente sirve el ser humano, pero ¿a cuál ser humano? Porque no puede servir a todos de igual manera. Entonces existe ese problema de cuáles son los valores que debemos de priorizar o cuáles son las metas que debemos de compartir en conjunto, que son las que se van a perseguir con el uso de esta tecnología. Y de hecho, una de las cosas que me motivaron a mí para entrar en el tema de la gobernanza de ella, que precisamente eso es lo que estamos discutiendo ahora mismo, es que yo me estaba dando cuenta que al menos en las economías avanzadas, las personas que se preguntaban sobre la sociedad y el impacto de la IA, no se preguntaban sobre cuál es ese futuro positivo que estamos creando con el uso de la tecnología. Solo se enfocaban en los posibles riesgos y cómo mitigar los riesgos, cómo eliminar los riesgos. Y yo, bueno, eso me parece muy bien, pero en cierto sentido estamos caminando de una manera ciega, no sabemos hacia dónde nos avanzamos si no tenemos una visión positiva de cuál es la sociedad que estamos creando. Entonces yo creo que precisamente ese tipo de preguntas es algo que le falta mucho por desarrollar. Y yo de hecho voy para Londres este verano para desarrollar proyectos de investigación relacionados precisamente a este tema en el Centro de Gobernanza de IA en la Universidad de Oxford durante el verano. Voy a ir como un Summer Fellow. Entonces, precisamente, eso es una de las cosas que más me motiva en mi decisión de vida de dedicarme al tema de la inteligencia artificial. Y tú que formas parte de esas conversaciones, ¿dónde tú ves que está el consenso ahora mismo? Ese approach humanocéntrico, ese approach más, vamos a dar la tecnología, tenemos que desarrollar esto. ¿Dónde Mm. tú ves el consenso ahora mismo? No, sería difícil decir que hay un consenso en el primer lugar. Yo diría que hay una pluralidad de perspectivas alrededor de el tema de lo humanocéntrico. Pero también hay grupos, por ejemplo, hay uno que se llama
DAC, no, EAC, Effective Accelerationism o Acceleration, que básicamente lo que ellos dicen es que uno debe de tratar de acelerar la tecnología y su desarrollo lo más rápido posible, sin importar ninguna de las consecuencias colaterales. O sea, hay un grupo, hay una escuela que eso es lo que ellos argumentan. Hay otra escuela que digamos que el líder o el fundador de esa escuela se llama Defensive Accelerationism, que ellos dicen que uno debe de acelerar también el desarrollo de la tecnología, pero de una manera que es medida y que todo depende de cómo el desarrollo de la tecnología puede ayudar a resolver los mismos problemas que genera esa tecnología. Y esto es Vitalik Buterin, que es el que inventó Ethereum, la criptomoneda. Él tiene esa perspectiva de defensive accelerationism y él dice, por ejemplo, mira, nosotros debemos de desarrollar la inteligencia artificial, los sistemas adecuados para poder ayudar con el problema de la disrupción laboral de la siguiente manera. Desarrollamos los call centers, la tecnología que puede replicar los call centers, pero que también puede ayudar a entrenar a los que están trabajando en un call center para que se apliquen a otra parte de la economía. Entonces, es una manera de tú desarrollar el problema y su propia solución a la vez. O sea, hay que tener una manera muy estratégica de pensar sobre cómo uno desarrolla qué parte de la tecnología, cuándo. Entonces, esa es otra perspectiva. Y finalmente, yo diría que está la categoría de los que trabajan con AI Safety, que ellos más bien dicen que hay que enfocarse más, no solamente en las capacidades de la tecnología, pero sino en que se haga de una manera que sea segura, que elimine la posibilidad de daños o de riesgos inaceptables. Y dentro de ese campo, un campo bastante grande, que tiene su elemento humanocéntrico, hay personas que dicen, mira, debemos de parar de desarrollar la tecnología ahora mismo. Hay otros que dicen, lo podemos desarrollar, pero tenemos que tener mayor cuidado de estas distintas maneras. Entonces hay todo un mundo de perspectivas que consideran eh, de una manera muy cuidadosa el cómo uno debe de balancear la seguridad con el avance o la innovación. ¿Y con cuál campo te identificas más tú? Yo me identifico, de hecho hay otra categoría que se llama, que dicen la TAM AC o la TAM Accelerationism, que es que nosotros debemos desarrollar la tecnología que es básicamente transferida a la región para solucionar nuestros propios problemas. Y esto es lo que te estaba comentando anteriormente, que yo creo que las políticas de vida dependen mucho de las capacidades de innovación de las distintas entidades, sean regiones, sean países, sean empresas. Entonces, mi perspectiva es que uno debe acelerar la tecnología de una manera que esté contextualizada. Humanocéntrico, entonces. Más que humanocéntrico, es como que país céntrico casi, o sociedad céntrico. Pero humanocéntrico, porque parte Sí, parte de la comunidad que. sí, comunidad, me gusta esa más bien como que está centrado en la comunidad específicamente y que incorpora la comunidad, incorpora humanos, pero también puede incorporar mascotas. Entonces, depende mucho de cómo está compuesta la comunidad, en este caso también. Con el seguro para tu auto Unit, obtienes un seguro full para vehículos de hasta 15 años de antigüedad con la mejor cobertura. Además, incluye seguro full, casa del conductor y asistencia vehicular. Y también puedes incluir un auto rentado. Solicítalo en hasta 12 cuotas mensuales con solo un par de clics en la página www.unit.com.do. ¿Y quién tiene la potestad de decirle a algún desarrollador, por ahí no, aguanta? Bueno, muy interesante, porque yo creo que el caso de COVID nos dio a entender a nosotros el gran poder que tienen los gobiernos. Los gobiernos dijeron, mira, vamos a frenar la economía global. Y lo pudieron hacer. Solamente tomaron esa decisión y pudieron ejecutar esa decisión y frenaron la economía. Sea lo hicieron por bien o por mal, no estoy tocando ese tema. El punto es que tienen el poder de hacer eso. Y yo creo que son menos de 10 empresas que están desarrollando la tecnología de punta en el campo de la inteligencia artificial. Y parar esas 5 a 10 empresas no les sería muy difícil a distintos reguladores, a distintos gobiernos, si ellos deciden que de hecho hay un riesgo catastrófico, hay un riesgo existencial, hay un riesgo que merita ese tipo de acción. Ellos pueden tomar esa acción y ellos van a ser exitosos frenando esa tecnología, asumiendo que no se haya desarrollado ya la superinteligencia, porque ya cuando una empresa tiene esa herramienta
O Es muy sea, difícil asumiendo frenarlo. que no pase como en la película, que cuando los gobiernos quieren hacer algo ya Ya muy tarde. hace rato que el Pentágono está hackeado. Exacto. Ya muy tarde, ya lo sabe. Ya esa sería como una situación. Sí, ahí vamos a Ya de ahí no se necesitar, puede salir. Es un problema muy, muy complicado. ahí es donde nacen los superhéroes. Y no tenemos superhéroes. No, aquí, ahí sí que no tenemos, ¿no? Pero no sé, está complicadísimo. De hecho, ese tipo de escenario que te acabo de escribir le llaman un escenario unipolar, donde tú tienes una sola superinteligencia artificial en el mundo que domina básicamente todas las otras, eh, todas las otras instituciones humanas. También existe donde hay múltiples superinteligencias artificiales, digamos una china, una estadounidense, alguna europea, una de Arabia Saudita, y existe como que cuál sería la interacción entre esas inteligencias artificiales, y hay proyectos de investigación que es el tema que están tratando actualmente, porque es extremadamente complicado. Ese escenario multipolar es extremadamente complicado y muy difícil predecir qué puede ocurrir. Y muchos dicen que sería mejor que haya una sola. Yo digo que sería mejor en tal caso que no haya, versus que haya una sola, pero que haya múltiples, estoy de acuerdo que es peor que haya una sola, de un punto de vista de un riesgo que no se puede Claro, predecir porque y que está es todo concentrado catastrófico. en un solo Y power. es más estable por esa razón, pero implica lo que hablábamos ahorita de una desigualdad, o sea, enorme que nunca se ha visto en la historia de la humanidad. Said, ¿hay algo más que tú quieras que conversemos, compartir con la gente de Tertulia? Hemos cubrido bastante terreno, la verdad, pensando. No, es más, yo creo que tú no pensaste que yo te iba a poner a hacerte preguntas existenciales. Pues me imagino que los pasos de tu vaso son más técnicos. Pero para mí es inevitable hablar de esto y no entrar en todo lo que se deriva de ahí, bien. No, claro, y hay mucho que se deriva porque es un impacto integral sobre la humanidad. Pero no, yo diría que como que resaltando la idea de que se pueda llegar a un punto donde se pueda automatizar la innovación en el desarrollo de la tecnología artificial para octubre del 2027 es algo que deben de recordar, porque eso implica que puede ser que se llegue a un punto donde pueda avanzar la tecnología de manera autónoma y de una manera mucho más acelerada, porque la máquina no duerme, tú puedes duplicarla, tú puedes tener en vez de solamente un equipo de 10 seres humanos, tú puedes tener un sistema que es equivalente a miles de seres humanos trabajando el mismo tema 24 horas al día sin descanso, probando todas las cosas, teniendo una comunicación entre los distintos sistemas y los resultados de los experimentos de relevante que es insuperable, que no es comparable al tipo de comunicación que tienen los seres humanos, que no es para nada tan eficiente. Entonces, eso trae consigo todo un paradigma nuevo, que por eso es que es muy importante que, a pesar de que la tecnología se ve muy distante, se ve hipotética, se ve como sci-fi, es algo que se debe considerar como una posibilidad dentro de nuestras vidas, y por ende algo que impactaría muchísimo no solamente el escenario geopolítico, pero sino la vida cotidiana de todos los seres humanos. Y yo diría que como país o como región tiene que existir todo un observatorio que tome cuenta de esas tendencias y que pueda dar recomendaciones informadas por la misma para poder tener algún tipo de brújula para el futuro. Y eso no existe actualmente. Eso no existe actualmente. Y eso es algo que se tiene que desarrollar, que es extremadamente importante. Bueno, yo te pongo a tu disposición en este espacio para que cada oportunidad que tú vengas de visita al país o que tú lo consideres oportuno, que como que valga la pena tocar base con alguna de estas cosas para ver cuál es tu estatus, Mm. qué tipo de cosas nosotros deberíamos hacer diferente a la hora de adoptar, de educarnos en este sentido. O sea, que tú seas el consultor de AI de tertuliadora. O sea, Claro que eso es sí. lo que yo te quisiera, ¿verdad? Que se convierta. Sí, sí, sí. Y, hermano, gracias por acompañarnos. Gracias Yo a he ti, gracias disfrutado a ti. mucho esta conversación y, de hecho, la he disfrutado más que la primera. Ujú. Porque la primera vez que hablamos de esto, yo mismo estaba como muy en pañales. Mm.
con el AI, pero ya para esta ocasión yo me he anunciado mucho el AI Sí. y yo he entretenido muchas ideas de para dónde vamos y por eso la conversación yo personalmente la he disfrutado más que la primera vez. Vamos a ver la gente que se tiró el primero y este. En el Sí. área de los comentarios ustedes nos dejan saber qué tal y sigan a este hombre. Tú un tigre estudiado en múltiples carreras y en las mejores universidades del mundo. O sea, un dominicano experto en AI que está haciendo ruido donde sea que va. Said Sayan. Voy a compartir su dato aquí en la descripción del episodio. Y entonces también para que me comparte el link para el formulario, para la gente que quiere también pues estar tanto con lo que tú vayas desarrollando, cualquier entrenamiento, lo que sea. Excelente. Muchas gracias por tenerme aquí. Yo honrado de estar aquí. Gracias, viejo. Gracias a ti. Señores, hasta la próxima. Si usted no usa ChatGPT todavía, póngase la pila, porque mira, tan flow.